Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo y vamos a seguir con Francia. Tengo unas salvedades del capítulo anterior. Sí, había sacado un planillo ahí a mano alzada, el de la Francia ocupada, y que bueno, más o menos, pues toda España, Andorra. Lo amarillo es la Francia que ocupa Hitler. Aquí está París. Y toda esta franja de norte a sur, que es por donde vino Hitler a la reunión de Hendaya con Franco. Y esto azul es lo que le dejan a la Francia de Vichy. Aquí está la capital Vichy, Lyon. Y todo esto, bueno, todo esto es que lo ocupa Italia, porque ya sabemos, ahora haré también un pequeño comentario de Italia. Y bueno, y también quería ver, vemos que esto es Lorraine, Lorena, y este trocillo de aquí, Alsacia, o sea, lo que siempre ha estado en disputa, y menudo cacho de terreno, ¿no? No sé si aquí se ve algo mejor. Este es el de las fortificaciones, aunque bueno, aquí vemos Alsacia, Lorraine, Lorena y Alsacia. Esto es la Ardena, por donde penetran. Bélgica, aquí está Dunkerque, Luxemburgo, en fin, y la línea Maginot, que estaba más o menos por aquí. El número 5, me parece, no sé si es el 5. Que ahí no se lo... Era por donde se lo esperaban, pero luego vimos que no. De Italia, pues bueno, como la Primera Guerra Mundial empezó neutral en la Segunda, pero al final, viendo los éxitos que estaba cosechando Alemania, pues se tira ahí a lo salvaje, invadiendo Alpes franceses, Somalia británica, Kenia y Burundi de Inglaterra, Canal de Suez de Egipto, que aquí ya la frenan, también los Balcanes. Y cuando dije que se había hecho la pichulío Mussolini en los Balcanes, pues claro, Hitler tiene que retrasar la operación Barbarroja porque va a echarle una mano en Montenegro, en los Balcanes, ahí con éxito, y en África también con Erwin Rommel, el zorro del desierto, que le echa una mano en África. Hablé también de la Convención de Múnich y realmente pues se produce en septiembre del 38, que es donde la organiza en Múnich Hermann Göring, para convencerlo a los aliados, a Neville Chamberlain, el inglés, va Benito Mussolini también, a Edouard Daladier de Francia, de que más o menos es como una revisión del Tratado de Versalles, de que habían quedado en la región de los Sudetes, hay muchos alemanes o simpatizantes o población medio alemana, incluso tienen el partido alemán en los Sudetes, que es prácticamente pues la República Checa actual, ¿no? Porque los Sudetes como una cordillera montañosa que pilla parte de Sajonia, también de Baviera y de República Checa. Y entonces pues prácticamente miran para otro lado y lo dejan que ocupe Checoslovaquia. Y entonces pues y luego también cuando dije que bueno, que más o menos se esperaba que fuera una intervención como si fuera la OTAN, ¿no? Cuando intervino en Yugoslavia, ¿no? En el 99 fue, en los 90 y tantos, pero en el 99 fue uno de los más importantes. Aunque dije que en este caso
fue en contra del gobierno que había legal, ¿no? Que era el de Slobodan Milosevic, aunque claro, no tuvo más remedio porque este estaba haciendo un genocidio con la población bosnio-musulmana y entonces, pues bueno, los Balcanes será objeto de un nuevo proyecto. Entonces, pero bueno, la cosa es que intervino. Y claro, en España también existía la idea por Juan Negrín, el presidente de la República, que por eso se alarga la guerra civil, porque él pensaba que si estallaba la Segunda Guerra Mundial, pues que se iba a internacionalizar el conflicto y que iban a venir en nuestra ayuda. Y por eso fue lo de idear la operación de la guerra del Ebro, de la batalla del Ebro, que bueno, que fue una carnicería, un precio altísimo, y a ver, con la quinta del biberón y con historias como esa, y en fin, y la guerra nuestra acaba en abril del 39 y la segunda, cuando declaran la guerra Francia e Inglaterra, es en septiembre del 39, pues abril del 4 al 9, 5 meses. O sea, que faltaron 5 meses, pero fue. No vea a qué alto precio de vida humana. Bueno, sigo. Y nos habíamos quedado en que el 3 de junio... Sí, bueno, perdón. Llevábamos paralelo el guión de la Segunda Guerra Mundial con Francia. En el guión de la Segunda Guerra Mundial habíamos visto que se había producido la primera cumbre en Teherán, la capital de Irán, que en aquellos momentos era simpatizante, eran socios de Rusia, o sea que siempre Stalin, todas las cumbres son en su terreno. Y entonces pues aquí habían acordado el desembarco de Normandía, ¿no? Porque le habían puesto Stalin, porque lo que quería era abrir un nuevo frente para aliviar y él ya, para que Hitler tuviera que dividir sus fuerzas en el oeste también y él poder venir más libre y llegar al primero a Berlín, como así pasa. Bueno, entonces, el 3 de junio del 44 se constituyó el gobierno provisional de la República Francesa. Nos habíamos dicho que creció la fuerza en el interior, la fuerza francesa dentro del interior de la Francia ocupada, que le llegan a llamar Francia combatiente. Pues bueno, pues se forma un gobierno el 3 de junio del 44, gobierno provisional de la República Francesa, una alianza entre comunistas, socialistas, radicales y republicanos, con De Gaulle a la cabeza. Este gobierno declaró ilegítimo al régimen de Vichy. Por tanto, el 6 de junio del 44 los ejércitos aliados desembarcaron en Normandía y el 15 de julio en Provenza, ¿no? Por el sur, y en Italia también, porque como estaban también en África, luego ya llegaron a Italia, que ya, en fin, todo el desarrollo de Italia, que ya lo conté en otro momento. Bueno, las fuerzas de ocupación alemanas fueron desplazadas y París fue liberada el 25 de agosto. De Gaulle reclutó miembros de la Francia para continuar la guerra hasta la derrota de Alemania en mayo del 45. O sea que bueno, entonces pues prácticamente ya Francia queda liberada, ¿no? Que ahí también echan una mano excombatientes, combatientes españoles de los exiliados que se habían enrolado en la fuerza francesa, en la 9ª división, la división Leclerc, que van con compañías con nombres de batalla del Ebro, en fin, Brunete, batalla de la Guerra Civil Española.
Habíamos dicho, el 6 de junio, desembarco de Normandía. En febrero del 45, una nueva conferencia de Yalta, que ya, bueno, ya prácticamente ya está al caer, ya el amigo Adolfo, pide que a las pocas semanas ya va a morir Franklin Delano Roosevelt, que le pide ayuda a Stalin para que le eche una mano con Japón. Pero claro, Stalin está en otras cosas, él está con su hoja de ruta, que es pues ir coleccionando regímenes interviniendo países, anexionándose la Europa del Este, que es cuando aquí le dijo Churchill que bueno, que luego que tendría que hacer elecciones y eso, y le dice sí, luego ya iremos haciendo elecciones. Y aquí hablan también de crear la ONU. Luego una tercera conferencia en Potsdam, el 2 de agosto del 45, que ya prácticamente ahí ya ya fuera de combate Hitler y Alemania, y ya pues ahí es donde van a organizar un nuevo orden europeo, y a partir de ahí pues plan Marshall, y va a caer el telón de acero y la Guerra Fría, y en fin, que eso ya tengo capítulo ahí para este cometido. Pues bueno, pues entonces acaba la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues entonces como estamos con Francia, posguerra, pues bueno, hay una depuración limitada de colaboracionistas. Claro, lógicamente, como dijimos, el régimen de Vichy, porque yo no sé qué pasaría con el mariscal Pétain. Imagino que lo enjuiciarían. Hay una depuración limitada de colaboracionistas franceses con la Alemania nazi. Hay un relanzamiento de la economía, en parte gracias al Plan Marshall. Además se convirtió en una de las 5 potencias con derecho a voto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y en una de las 4 potencias vencedoras de los ocupantes de Alemania. Francia nuevamente tuvo bajo su control la región del Sarre desde el 45 hasta el 57, que tras un plebiscito fue devuelto a Alemania. Se ve que hicieron allí unas votaciones y al final votan quedarse con Alemania, porque Alemania desde el 50 también fue una carrera meteórica, ¿no? La República Federal Alemana. Entonces, pues, bueno, como se había creado la Cuarta República Francesa, bueno, tras terminar la guerra, se forma un gobierno provisional presidido por el general Charles de Gaulle, que da paso a la Cuarta República. La Cuarta República tuvo que hacer frente a la crisis de la descolonización, concretamente de Vietnam y Argelia. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, que ya una vez que la ONU empieza a funcionar y ya una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, luego ya empiezan, hay ya una política de descolonizaciones, o sea que en los años 50 y tantos ya van cayendo todas las colonizaciones y promulgan un artículo por ahí, un decreto de la ONU, que todos los territorios, todas las colonias tienen derecho a su autodeterminación. Claro, las que son colonias, ¿no? Todos los territorios. Entonces, pues África entera, pues prácticamente, y Vietnam y Argelia, las dos más importantes de Francia, pues se van a ir sumando.
Por ejemplo, la guerra de Indochina. Desde el 40 los japoneses ocuparon la Indochina francesa y expulsaron al ejército francés del territorio. La derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, pues Francia intenta recuperar el control de sus protectorados allí, ¿no? Y la colonia de Conchinchina, pero se confrontó con la rebelión de Viet Minh, una organización política paramilitar de ideología comunista que proclamó la unificación de los 3 territorios bajo la República de Vietnam en el 45. Francia, apoyada por Estados Unidos económicamente y con equipo militar, hace unas negociaciones y va a estallar un conflicto en Haiphong en noviembre del 46. Hay una resistencia de guerrilla vietnamita y a partir del año 50 el Viet Minh contó con el apoyo de la Unión Soviética y la Segunda República Popular China. Francia, por tanto, quedaba en primera línea de batalla contra el avance del comunismo en Asia, en el contexto de la Guerra Fría. En la Conferencia de Ginebra del 54, en la que se acordó la retirada definitiva de Francia de Indochina y el reconocimiento de la independencia de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Entonces, lo que yo he dicho, ya empiezan en estas conferencias de la ONU, ya todo es para ir eliminando colonias. En Argelia, el nacionalismo argelino buscaba ahora la independencia. En Argelia era una de las colonias más grandes y antiguas, cercana a Francia y legalmente parte integral de... O sea, que los argelinos llegaron a ser prácticamente franceses, ¿no? Como las colonias nuestras de ultramar se consideraban provincias. De hecho, por ejemplo, para la constitución de la Pepa de Cádiz, allí hay representantes de la India, ¿no? Pues en este caso, Argelia eran franceses prácticamente. Pues bueno, se crea en el 54 el Frente de Liberación Nacional, que inició hostilidades atacando blancos militares y civiles. Hay una insurgencia en las zonas rurales que se extiende a las ciudades. Se va a producir la batalla de Argel en el 56 y 57, todo un desastre. El FLN colocó bombas en la capital argelina, el ejército francés destruyó bases de los rebeldes. En fin, una junta militar encabezada por el general Massu tomó el poder en Argelia el 13 de mayo del 58. La Cuarta República había perdido el apoyo del ejército y la asamblea. Y la asamblea no tuvo más remedio que ceder a las presiones. De Gaulle, presidente de la Quinta República desde el 59, intentó mantener a Argelia en asociación con Francia. O sea, según esto, pues bueno, en la Cuarta y la Quinta República son las dos, la Cuarta está de Gaulle y en la Quinta también. Bueno, la pérdida de popularidad de la guerra entre la población francesa tras los abusos cometidos por el ejército, el reconocimiento por parte de varios países, entre ellos China, al gobierno provisional argelino, establecido por el Frente de Liberación Nacional, por tanto, le obligan a De Gaulle a entablar negociaciones con los rebeldes. Los colonos franceses formarán una organización armada secreta, OAS, grupo terrorista que combatiría contra el FLN y contra el gobierno desde febrero del 61. Algunos militares intentaron un golpe de Estado en abril del 61. Los acuerdos de Evian y un referéndum entre el 61 y el 62 lograron el cese al fuego y Argelia fue declarada independiente el 3 de julio del 62. Por tanto, aquí acaban las aventuras coloniales de Francia.
Francia es uno de los 6 estados fundadores de las comunidades europeas que dieron origen a la Unión Europea. Francia y Alemania son considerados como el motor de la Comunidad Económica Europea. Y en la actualidad, pues prácticamente hoy ya me cargo Francia. En la actualidad la Quinta República, que va del 59 al 69, vuelve el general de Gaulle, tuvo que enfrentar los trascendentales acontecimientos de mayo del 68. No, que va. Y tengo aquí mayo del 68, aquí está, que no nos va a dar tiempo. Y luego pues todo Dominique de Villepin, Sarkozy, Jacques Chirac, en fin. Pues entonces nada, hoy lo vamos a hacer un poquito más corto para no quedarme aquí en medio. Y pues, o sea que hemos iniciado la Quinta República. Nos vamos a quedar en el 68, que se va a producir una especie de burbuja económica y una burbuja que va a estallar y una burbuja ideológica que va a desembocar en los mayos, en los de mayo de París del 68. Entonces nada, hoy acabamos el capítulo por aquí.